El 25 de noviembre lo que se va a hacer es decir si yo voy a juicio o tengo un proceso abreviado. El 20 de octubre de 2022, Rocío Mora Ferré, una mujer peruana, llegó al aeropuerto de Cancún con harina de coca y hoja de coca en su equipaje. Al pasar la revisión fue detenida porque estos productos, que son legales en Perú, son ilegales en México. Ella fue detenida durante unos días en una de las cárceles de ese lugar y luego de la segunda audiencia con el juez fue liberada porque, según el juez, ella no ha cometido un delito grave y lo que llevaba era para su consumo, lo cual ha demostrado con recetas de su médico, pues ella está embarazada y su obstetra le ha recomendado consumir harina de coca y hoja de coca porque además presenta una anemia. Rocío, gracias por estar en teleoleo.com y explícanos, por favor, desde que llegas al aeropuerto de Cancún, ¿qué es lo que ocurre? Hola, gracias Leo. Yo llego al aeropuerto de Cancún y mi equipaje pasa normal, bueno, súper bien en migraciones, entonces me dejó sacar mi maleta, aprieto el botoncito donde sale rojo verde, me salió verde, yo ya estaba saliendo de esa zona de aduanas y me llaman para revisar el equipaje. Entonces, ahí cuando apenas sale el equipaje, arriba, con algo de ropa, estaba la harina de coca, había tocos también, y apenas ve la harina de coca, me dice, esto es droga. Y empieza a sacar todas las cosas, y estaban más bolsas, yo traía 6 bolsitas, y también traía las hojas de coca. Entonces me pregunta, ¿qué es eso? Le digo, bueno, ahí está, es hoja de coca, y ambas, tanto la harina como la hoja, traían lo que es un registro sanitario. Entonces le digo, mira, checa bien, y él sigue insistiendo que era droga. Entonces me molesté y le dije, necesito que por favor venga alguien que sí tenga el conocimiento y que pueda revisar mis cosas y que no me diga como tú que es droga cuando no es droga. Incluso le empecé a explicar cuáles eran las propiedades de la hoja de coca y de la harina. La cosa es que él se puso como que muy intenso, llamó a la Guardia Nacional, vinieron y ya, pues me preguntaron si yo tenía receta médica y dije que sí. Entonces en ese momento le enseño las indicaciones de mi obstetra eh, y pues me dice, ya, todo bien, ellos están hablando con un superior. Y el superior le dijo, si ella tiene lo que es una receta médica, no pasa nada. Entonces, sin embargo, la persona del aeropuerto estaba muy insistente en que era droga. Y ya yo me molesto y le digo, a ver, pero ellos, ya llamaste a alguien que sí sabe. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una competencia, tú quieres ganar, ¿qué quieres demostrar? Bueno, trajo este señor una pistolita donde pues verifican justamente en el empaque, puede pasar, ¿no? El empaque, para ver si tiene algún tipo de sustancia, ¿no? Y pues salió bien, y yo veía incluso, ¿no? Entonces, pero bueno, ya él ya había avisado no sé quién, y es ahí que me llevan a la fiscalía. En un momento me dijeron, pues todo bien, no te preocupes, yo no sabía hasta el momento que era ilegal, ¿no? Y me dicen, bueno, desde ese momento te voy a leer tus derechos, guarda tu celular, ya no puedes comunicarte con nadie, y yo así, pero, ok, mire, es por seguridad, ¿no? Que te estoy leyendo esto. Y me llevan a la fiscalía, entonces ahí espero, sale el fiscal, y me dice, bueno, tú tienes derecho a hablar con tu consulado. ¿Quieres hacerlo? Entonces yo le digo al fiscal, bueno, pero usted cree que es necesario que le llame porque entiendo que están verificando que mi hoja de coca y la harina de coca pues no es droga, como le están diciendo. Y el señor me dice, no te preocupes, no creo que sea necesario. Incluso le digo, por favor, yo necesito que se apuren en esa verificación porque yo el día viernes, al otro día, tenía un vuelo a la Ciudad de México. Entonces, no puedo perderlo, ¿no? Me insistía mucho en eso y también le dije, me gustaría ver qué hacen con mi equipaje, porque yo veo que están metiendo mis cosas a una habitación, pero yo también quisiera ver cómo manipulan mis cosas, ¿no? Entonces me dijo, no, bueno, ahorita tengo una reunión y ya. Sale, pasa un rato y sale una chica y pues me dice, vamos a ir abajo, vamos a tomar tus datos y yo le digo, ok, pero ¿para qué? ¿No? Entonces me dice, es que ya va a empezar, esto se resuelve hasta en 48 horas. Entonces ya yo voy a insistir, no, por favor, que sea un poco antes, hay manera de que se apuren porque yo mañana tengo que irme de Cancún.
y me llevan ya a lo que es como una carceleta en la fiscalía. Entonces, cuando me dice, tienes que entrar ahí, yo ya entro en pánico, digo, pero ¿por qué yo tengo que entrar ahí? O sea, me dice, es que es así, o sea, mientras se esté analizando todo, tienes que estar acá. Y pues ya, ¿no? Ahí empieza como que a ver qué está pasando. Ese día hasta la noche, quizás las 8:30 por ahí, llega un abogado, entonces, bueno, un defensor, y ya me dice que pues él va a llevar el caso y eh, me empieza a preguntar todo de nuevo, qué había pasado, qué traía y todo eso. Él se contacta con una colega que es al final la defensora que estuvo conmigo, porque ella tiene como más experiencia en lo que es perspectiva de género. Entonces él creyó conveniente que mejor ella apoyara, ¿no? Entonces luego, o sea, viene ella también en la noche y ya pues me dice que sí, que no, que legal en la ley pues dice que es un delito, que la hoja de coca por ser precursora de la cocaína pues es ilegal. Pero pues igual me decía que tranquila, que hay formas como por salud, ¿no? De cómo demostrar de que eso es para mi consumo y que efectivamente no es cocaína, porque pues para que sea cocaína tiene que tener otro proceso. Ya viene mi pareja, ¿no? Yo ya empecé a sentir que las cosas no estaban bien. Y el día sábado tengo la primera audiencia. Entonces, en esa audiencia, lo primero que la abogada quería hacer era como que se clasifique mi detención como ilegal, por las formas como habían hecho y porque nada más por leer una leyenda que dice harina y coca en grande, no pueden decir que es cocaína, ¿no? Porque para eso se necesita todo un análisis. Pues el juez dijo que no, que mi detención fue legal porque las personas del aeropuerto están justamente preparadas para poder, a simple vista, poder intuir si algo puede ser droga. Y por eso que luego ya se contactan con las autoridades correspondientes. Entonces, y por haber introducido al país algo ilegal, pues yo no podía estar afuera porque era considerada como una persona peligrosa para la sociedad. Entonces, porque era un delito federal. Entonces, es ahí cuando se decide que pues yo tenía que estar en este lugar que se llama Cerezo, que es un centro de reclusión con mujeres, y la abogada pues pide, ¿no?, 144 horas para poder reunir más pruebas. En ese momento, pues nada, fui trasladada a este lugar, fue pues horrible, ¿no? Porque fue en la noche, es un sitio que está sobrepoblado de mujeres. Entonces, a ver, yo estando embarazada, estando con un diagnóstico de placenta previa, de anemia, pues yo decía, ¿qué hago acá? O sea, ¿cómo son las condiciones? Y también eso, que yo no podía estar expuesta a enfermedades, a virus, o sea, no puedo, ¿no? Entonces, hablé con la policía, ellas me preguntaron si podían subir escaleras, le dije que no, y es que deciden que yo esté en una habitación del primer piso. Entonces, al otro día yo le pedí de favor que necesitaba hablar con la doctora, porque yo tenía una dieta especial. Entonces, y necesitaba, porque el domingo es las visitas que mi pareja me pueda traer todos esos alimentos que necesitaba, porque era hasta el miércoles mi segunda audiencia. Entonces, me dijeron que era imposible porque la doctora pues no va los domingos. Había una enfermera que me tomó mis datos, pero a ver, yo no necesitaba que solo tomen mis datos, sino que me den esa autorización, la cual no es tan rápida, porque la doctora, ella puede decir, ok, esa chica necesita tal cosa, pero luego pasa por un comité que aprueba eso. Entonces, así como que de un día para otro, pues no se puede. Eh, el día lunes, pues yo empecé también a sentirme un poco en la noche, a tener como que cólicos y punzadas en el útero, y les dije, a ver, necesito, esto me pasa, ¿no? Está la doctora y no había médica. Entonces, hasta en la noche llegó un médico, hasta las 9 de la noche. Yo hablé con ellas a las 9 de la mañana.
Y hasta las 9 de la noche llega este médico y solo me toma mis datos. Y yo le dije, a ver, ¿has traído algún tipo de estos aparatitos Doppler, creo que se llama, que es para escuchar los latidos del corazón? Me dijo, pues no, no tenemos las herramientas acá. Digo, ni siquiera el conito que a veces ponen ya, ¿no? Que para escuchar, me dijo, no, no hay. Entonces, ahorita yo voy a otra vez, no todo súper protocolar, ¿no? Tengo que mandar esta carta para que aprueben y que vayas a una revisión a un centro de salud. Entonces, porque aquí no hay las herramientas. Pero pues ya, o sea, ¿yo qué hacía? Le digo, bueno, es que, ¿qué pasa? Y sí me decían, es que a veces tienes que estar como que desangrándote para que pueda ser más rápido la atención. Y era lo que yo no quería, o sea, yo no quería tener justamente un sangrado, ¿no? Pero el día miércoles, que es el día de la audiencia en la mañana, se contacta conmigo a través de la defensora, un representante del consulado de Perú. Él me pregunta que cómo estaba, ¿no? Que cómo estaba la situación, ya se le contestó, le puso en contexto las cosas, y pues me dijo que él iba a estar en la audiencia. Yo le pregunté cómo sería su participación, ¿no? Porque yo necesitaba que justamente por ser el consulado, que también avale un poco los usos y costumbres de la hoja de coca, porque ya en la segunda audiencia ya se iba a hablar más acerca de que era yo traía eso por consumo, por los otros, o sea, ya se iba a poner más énfasis en eso. De hecho, hablé con un perito en antropología social, un perito, una perita, un perito no sé cómo se dice, en etnología. Hablé también con una experta en lo que es perspectiva de género y hace como un estudio social. Eh, y bueno, entonces la abogada pues está reuniendo justamente todas estas esos informes de gente experta para que vea también los usos y costumbres que tenemos nosotros el consumo de la hoja de coca y la harina de coca. Cuando le pregunté al representante del consulado, pues no me dijo nada, solo que iban a estar, ¿no? El día de la audiencia efectivamente estuvo ahí. El debate fue distinto, ya pues ella tenía, la defensora tenía más líneas de defensa, como le dice, y pues ahí había como una disyuntiva, ¿no? Porque el que me acusa, que es el fiscal, seguía diciendo que es cocaína, que en un dictamen que le dieron era cocaína. Pero pues decían, a ver, ¿cómo puedes tú nada más decir cocaína si no se ha hecho un desglose de todo lo que implica para poder llegar a ese resultado? Pues el juez escuchó mucho ambas partes y lo que al final él determina, ¿no? Que el fiscal nunca puso una objeción a la parte antropológica. Entonces, y que eso era, pues, de tomar en cuenta, porque justamente en la parte antropológica se señala cuáles son los usos y costumbres del pueblo peruano para el uso de la hoja y de la harina. También dijo que pues no se puede decir que no es hoja de coca ni que no es harina, porque pues yo en todo momento nunca he negado eso. Yo siempre decía que es hoja y que es harina y que es mi medicina, pero que sí es ilegal. Sin embargo, él llegó a la conclusión que no era una introducción, como había dicho el día sábado, ¿no? Y que era una persona peligrosa para el país, sino que era posesión. Entonces, al cambiar esas palabras, ¿no? Ya no es un peligro, ya no soy tan peligrosa, ya no es un delito fuerte, sino que es un delito menor. Y porque también él podía verificar que yo no tenía antecedentes de ningún tipo y que tampoco pues pertenecía a ningún tipo de asociación delictiva, ¿no? Es por eso que yo podía llevar mi proceso afuera. Sin embargo, no era totalmente inocente, no era inocente pues, porque había cometido un delito. Así que se tiene que tener una tercera audiencia el día 25 de noviembre. El 25 de noviembre lo que se va a hacer es decir si yo voy a juicio o tengo un proceso abreviado. Esto lo define el fiscal, lo del proceso abreviado, porque si yo quisiera un proceso abreviado
¿Qué quiere decir el proceso abreviado? Que en ese momento yo digo, bueno, sí traje algo ilegal, sí renuncio a un juicio, sí tiene razón el Estado. Me dan una pena que es corta, porque pues no es un delito grave, y tengo que pagar una multa al país y ya puedo, y me tengo que quedar en el país los años que al final sí es una pena, pues no de condena, pero afuera, no encarcelada. Si nos vamos a juicio, significa que la defensoría, pues, y también acá sería lo ideal, que el consulado también pueda demostrar a través de, pues como ya pues tú misma nos has podido orientar, lo de los tratados que hay, para que vean que pues en ningún momento yo cometí algo ilegal. Entonces ya hay varias líneas podrían mostrar más líneas de defensa para yo no tener que pagar algún tipo de condena. Así sea fuera de la cárcel, pero seguiría siendo una condena porque estaría prohibida de salir del país. El juicio no sabemos cuánto tiempo dure. En ambos casos la pena es de 4 años, 3 años y medio, 4 años de permanecer en el país. Afuera de la cárcel sí, pero permanecer en el país. Vale. Y las mismas, en ambos casos tengo que pagar una multa. Perfecto, mira, Rocío, como ya publiqué yo en un artículo en teleoleo.com, según la Ley de Salud de México es delito, voy a leer, en el artículo 235 dice, la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga. Y aquí consideran la cocaína, pero no la hoja de coca ni la harina de coca. O sea, ellos consideran la droga, consideran la cocaína. Vale, en el artículo 37 prohíbe todos estos actos que ya mencionamos, ¿vale? Entre ellas la coca en cualquiera de sus formas derivadas o preparaciones. Aquí ya acotan un poco más. Sin embargo, como pudimos comprobar y como también publicamos en teleoleo.com, la harina de coca se vende legalmente en Mercado Libre a México. Y si Rocío Mora llevó la harina de coca a México fue porque en México se vende a precios exorbitantes comparado con los precios de Perú. Por otro lado, también tenemos el problema de que el consulado no ha hecho el trabajo que tenía que hacer, porque desde el primer momento el consulado peruano, por ser Perú un país donde estos productos se venden de manera legal porque son de consumo ancestral, el consulado peruano tenía que haber pedido la aplicación de los convenios internacionales firmados por México, entre los cuales está el de 1961, que fue enmendado en 1972 y que dice... a reserva de lo dispuesto por su constitución, cada una de las partes se obliga a adoptar las medidas necesarias para que el cultivo, la producción, fabricación, extracción, etcétera, posesión, ofertas en general, ofertas de venta y etcétera, no conformes con las disposiciones de esta convención o cualesquiera de otros actos que en opinión de las partes puedan efectuarse en infracción de las disposiciones de la presente convención, se consideren delitos si son utilizados para delitos graves y que tendrán que ser castigados de forma adecuada. Estos delitos graves se refiere al tráfico, ¿vale? Y en el punto B de este artículo dice, no obstante lo dispuesto en el apartado interior, cuando las personas que hagan uso indebido de los estupefacientes hayan cometido estos delitos, los de portar estos estupefacientes, las partes podrán, en vez de declararlas culpables o sancionarlas penalmente, o además de declararlas culpables o de sancionarlas, someterlas a medida de tratamiento, educación, post-tratamiento, rehabilitación y readaptación social. Según lo que tú has dicho, estás ahora en estos momentos en libertad con comparecencia restringida porque el juez ha decaído el delito grave que hubiera sido el de tráfico, el de llevar la hoja de coca y la harina de coca, que es droga para México y que no es droga en Perú, ni en Colombia, ni en Bolivia. Si tú lo hubieras llevado con intenciones de venderla, de traficar con estos productos. Sin embargo, tú has demostrado que lo has llevado para tu consumo y en tu caso tampoco es consumo indebido, porque tú no eres una adicta,
tú estás consumiendo estos productos naturales que no son droga por prescripción de tu obstetra. Por lo cual, si no hay delito grave, que ya lo ha dicho el juez mexicano, y si tampoco hay uso indebido, el que te mantengan a ti intentando seguir un proceso por esta causa, por haber ingresado hoja de coca y harina de coca a México, no serían del todo legales o adecuadas, vamos a decirlo. También es necesario citar la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas de 1988, de la cual México también es firmante, y su referencia al respeto a los derechos humanos y a los usos lícitos tradicionales de las plantas que, según la Organización Mundial de la Salud y la ONU, contengan estupefacientes o sustancias psicotrópicas como la hoja de coca o las plantas de cannabis. Por eso mismo el consulado peruano en México tiene que ponerse las pilas, digámoslo así, para poder defender a esta ciudadana que además es una persona en condición de vulnerabilidad porque se trata de una mujer gestante. En Perú tenemos el maravilloso día, por no decir otra cosa, del niño por nacer. Rocío Mora Ferré tiene un niño por nacer en la barriga y el consulado peruano tiene que defenderla porque es una mujer que está sola en ese país, no tiene arraigo familiar más que el que le puede proporcionar en estos momentos su pareja, pero no tiene padre, madre, no tiene más familia en México. Además, en Perú tiene 2 niños pequeños y ella fue por una temporada a México, pero esa temporada no es para quedarse 3 o 4 años por un delito que no ha cometido. Y por esto mismo las autoridades peruanas tienen que defender a esta mujer. Teleoleo.com también se ha comunicado tanto con el embajador de Perú en México, Manuel Talavera, como con la cónsul general de Perú en México, la señora Milagros Miranda. Ambos han dado respuestas evasivas y cuando se les ha enviado estas convenciones con las que México tendría que haber cumplido, no han contestado nada. Teleoleo.com también ha enviado un mail contando la situación de Rocío, explicando las arbitrariedades que se han cometido en su caso y lo hemos enviado a la vicecanciller en Perú, a la señora, si no recuerdo mal, Ana Cecilia Gervasi. Estamos también a la espera de su respuesta porque esto no es posible. Además de la defensa que se tiene que ejercer sobre esta mujer peruana que no ha cometido delito, es la defensa también del consumo de nuestros productos ancestrales. Tenemos la Empresa Nacional de la Coca, la ENACO. Si en Perú esto es legal y la ENACO en su página de Facebook y en sus redes promociona el uso de la harina de coca, entonces, ¿cómo vamos a permitir que una compatriota sea condenada o sea llevada a juicio en otro país por algo que es legal en el nuestro? Esperemos que las autoridades peruanas tomen cartas en el asunto y que Rocío Mora Ferré pueda volver a Perú cuando ella quiera hacerlo, no cuando las arbitrariedades de las autoridades mexicanas lo decidan. Rocío, ¿algo más que quieras agregar, por favor? Justamente yo creo que, pues lamentablemente me tocó a mí vivir esta experiencia pero también que sirva para pues nuestro gobierno, justamente para el consulado. El consulado tiene un trabajo cuando es un país ajeno al nuestro y no lo está haciendo, el dejar de estigmatizar lo que es la hoja de coca, que es medicina para muchos peruanos, peruanas, que realmente ayudan a niños contra la anemia. Entonces, ¿cómo podemos seguir estigmatizando algo que ayuda al pueblo peruano? Entonces, y es sumamente injusto. Entonces, me ha tocado vivir a mí esta experiencia, pero si sirve como un parteaguas para el que el consulado y el gobierno peruano de verdad hagan algo bueno por respetar los usos y costumbres, pues ojalá que así sea. Y también espero bueno, la cónsul me dijo que habían estado velando por mi, pues no por mi bienestar, pero pues en ningún momento lo he sentido. Así que se manifiesten de una manera más oportuna, porque pues no, lo que yo estoy viviendo es muy injusto. O sea, no debería ser así. Y no sabemos, ¿no? Si ahorita por esta misma situación hay otros peruanos o peruanos que están metidos en la cárcel y que no han podido tener la fortuna que yo tengo
de empezar a mover las cosas, ¿no? Para que esto un poco se viralice.